Ya, entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a dar una pequeña introducción de cómo ubicarnos en el espacio. O de o a qué nos referimos cuando hablamos de dimensiones. Cuando hablamos de dimensiones tenemos que referirnos o a dimensiones espaciales o a dimensión temporal. Por ahora nos vamos a referir única y exclusivamente a dimensiones espaciales. Después obviamente vamos a tratar de introducir la dimensión temporal. Entonces podemos tener un bicharraco que viva en una dimensión. Entonces le dibujamos su dimensión, X. Eso es una dimensión. Puede que nuestro bicharraco, por ejemplo una hormiguita, la única posibilidad que va a tener en este eje o esta dimensión, ¿cierto? Vivir y moverse hacia adelante, hacia la derecha o hacia la izquierda. Pero no se puede salir de ahí. Ahora, si ahora nosotros hacemos que esta hormiguita viva en un sistema coordenado que es de dos dimensiones, lo vamos a etiquetar con una X, con una Y, podría ser cualquier otra letra. También espacial. Me refiero a espacial porque se mide con reglas, o sea, son centímetros, kilómetros, ese tipo de cosas. En eso estamos pensando acá. Entonces nuestra hormiguita ya tiene libertad de moverse un poco más libre de acá, ¿sí? Y finalmente, con lo que también podríamos trabajar es en tres dimensiones. Y ojo que aquí estoy dibujando tres dimensiones, pero en una pizarra que es de dos dimensiones. Entonces hay que tener ojo en una representación. Y aquí entonces nuestra hormiguita puede tener alas y volar en este 3D espacio. Ahora cuando nosotros hablamos de movimiento, que lo vamos a ver más tarde, claro, estoy sumándole el tiempo, pero dejémoslo eso como implícito ahí. Y después lo vemos con más calma. El asunto es que aquí tenemos una dimensión, dos dimensiones y tres dimensiones. Ahora, por ejemplo, ahora vamos a introducir la variable tiempo. ¿Y por qué? Por ejemplo, si yo me tengo que juntar con una persona en un edificio, en el segundo piso, no basta con que yo le dé la ubicación espacial. Voy a poner acá para hacerlo más bonito. ¿Cierto? La ubicación aquí y la ubicación a lo largo del eje X. Yo le puedo decir, bueno, juntémonos en el segundo piso en, no sé, pues en tal local, en un café. Pero claro que si yo le digo eso, falta una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo? O sea, este punto de aquí tiene una localización X y Z. Pero falta un dato que es la de la parte temporal. Y la parte temporal nosotros la vamos a ver acá, por lo menos newtonianamente, como una función que, o sea, el tiempo va a determinar la posición en el espacio. O sea, una función que depende del tiempo, mi posición. Y ahí sí, pues con el reloj y las tres reglas estas, yo puedo ubicarme perfectamente en el espacio y en el tiempo desde el punto de vista newtoniano. Entonces ahora vamos a reducir esto a dos dimensiones para poder empezar a explicar algunas cosas. Entonces, también como observación o como recuerdo, tengo un sistema coordenado cartesiano o plano, también se llama. Y lo que yo puedo hacer aquí es ubicar puntos. Entonces vamos a ubicar ese punto con un valor x sub i1, le corresponde un i sub 1. Entonces, con eso en mente, o sea, tengo mi coordenada, mi punto coordenado x1 y 1. Entonces, ahora lo que podemos hacer, podemos dibujar un triángulo, que va a ser un triángulo especial para nosotros, nos va a ayudar harto, que es un triángulo rectángulo con el ángulo en esta posición.
Entonces vamos a aprovechar esto para repasar que esta parte más larga es la hipotenusa y la vamos a llamar R. Esta parte vertical es respecto del, como está dibujado el ángulo aquí, está mirando hacia allá, ¿cierto? Es el cateto opuesto. Y este que está aquí lo vamos a llamar X y va a ser el cateto adyacente. Entonces, también vamos a recordar que podemos definir funciones trigonométricas de acuerdo a este triángulo rectángulo. Es decir, la función seno de teta va a ser el cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Aquí en este caso, para ese triángulo que dibujamos, el cateto opuesto es denotado por I, o va a tener el valor I, ¿cierto? Lo que vale, o la distancia que hay desde el eje X hacia Y, dividido por la hipotenusa que va a ser R. Y ahí está la combinación de las dos cosas, el X y el Y. También podemos definir la función coseno, que va a ser el cateto adyacente dividido por la hipotenusa. Y eso va a ser entonces X dividido por R. Y finalmente la tangente del ángulo, que no es otra cosa que el seno de teta dividido por coseno de teta. O sea, sería I dividido por R dividido por X partido por R. Si hacemos esa operación se van a ir los R, la hipotenusa, y me va a quedar simplemente I dividido por X. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Se acordaban de esas cosas? Sí, profe. Ya, perfecto. Entonces, lo otro, dibujamos un triángulo rectángulo, así que lo vamos a aprovechar para poder calcular cuánto vale la distancia que hay desde el origen, en este caso, hasta el punto coordenado. Es decir, para poder medir cuánto mide la hipotenusa. Para eso, ustedes se recuerdan que usamos el teorema de Pitágoras, que me dice que el r al cuadrado igual al x cuadrado más el y cuadrado. Por lo tanto, de aquí podríamos despejar el r, que sería la hipotenusa, bajo el signo de raíz, x cuadrado más y cuadrado. Entonces, hay que recordar eso que encerré ahí. Y bueno, estas tres funciones trigonométricas, nuestro triangulito rectángulo nos va a ayudar mucho. Y ahí está todo. Si se fijan, aquí partimos con el eje cartesiano, ubicando un punto, un x y un y. Y resulta que aparecieron otras variables. Apareció ahora el r, que es la hipotenusa, y el ángulo, que es teta. Entonces, si yo trabajo con r y teta y no con x y, eso lo llamamos coordenadas polares. Entonces, aquí me va a quedar un poco desordenado, voy a ir hacia acá, pero como es video, menos mal, no importa. Entonces, vamos a llamar a esto coordenadas polares planas, también se llaman, y que también nos van a ser de mucha utilidad. ¿Y cómo las vamos a definir? Bueno, ya las escribimos, solamente que ahora tenemos que fijar la idea. Tenemos nuestro sistema coordenado, x, y. Tenemos una recta que va a salir desde el origen hasta un punto P, que va a ser con coordenada x, y. Lo mismo que teníamos antes, solamente que ahora lo quiero describir como fijando la idea de la coordenada polar. Tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa que llamamos R. Ahora ya, si quieren, podríamos no llamar la hipotenusa, simplemente R, ¿no? La distancia que hay desde el origen hasta el punto. Entonces, ¿cómo va a estar definida la relación entre los X y los Y? Bueno, aquí ya la vimos, pues. Fíjense, esto, si yo lo despejo, puedo escribir que el Y está relacionado con el R y el teta al escribir eso. Y el X estaría relacionado en la forma en que escribimos con el R y el ángulo por medio de la función coseno. Y para completar, ¿cierto? La magnitud o el módulo, bueno, después de eso lo vamos a definir para vectores, digamos la distancia que hay desde el origen hasta el punto sería lo que calculamos con el amigo Pitágoras. Si ustedes reemplazan ahí el x y el y al cuadrado, el resultado que van a obtener va a ser que r es igual a r, así que eso estaría bien.
Bien, hasta ahí el repaso geométrico, trigonométrico, digamos, en el fondo. ¿Preguntas, dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Sí, profe. Ya. Ya, esto es lo necesario, lo básico. Si se acuerdan bien, perfecto. Si no se acuerdan bien, bueno, hay que ir a un librito de álgebra. Porque ahora sí vamos a empezar con los vectores. Entonces vamos a tener dos cantidades. Bueno, en física los vectores sirven para denotar cantidades físicas. Ya dijimos, por ejemplo, desplazamiento, velocidad, aceleración. eh, y varias otras. Entonces, vamos a escribir aquí vectores. Bueno, yo hablo y escribo abreviado, así que me disculpan, hay vectores y escalares. El vector es un bicho nuevo, pero los escalares ya estamos acostumbrados. O sea, por ejemplo, si yo digo eh, hace calor, hay 30 grados de temperatura, 30 grados Celsius. Bueno, ese es un escalar. Es un escalar en física que tiene magnitud de temperatura. Em, pero si yo digo la velocidad de algo, ya no es tan simple, porque es una cantidad, la velocidad es una cantidad vectorial, por lo tanto tiene que tener una, una magnitud y tiene que tener una dirección. Entonces eso es lo nuevo aquí. Entonces vamos a partir definiendo cómo vemos el vector en forma geométrica y así vamos a ir avanzando de a poquito. Entonces tenemos el vector, ¿cómo nace el vector? Vamos a hacerlo de forma básica, que eh, no es necesario hacerlo, pero para fijar ideas. Por ejemplo, yo tengo un punto aquí en el espacio. Por ese punto, que no parece punto, pero es un punto, pueden pasar infinitas rectas. O por lo menos es la definición matemática de punto. No sé si es estricta, pero por lo que recuerdo, yo por un punto pueden pasar infinitas rectas. Y voy a poner otro punto por acá. También pueden pasar infinitas rectas. Y vamos a elegir una recta que pase precisamente por los dos puntos. O sea, ¡pum! Y esos puntos los vamos a denotar como A y B. Y nos vamos a quedar con ahora el segmento de la recta que está entre A y B. ¿Ya? Y ese segmento de recta lo vamos a utilizar para poder definir el vector. Vamos a poner acá donde está A, le vamos a poner un nombre que vamos a llamar origen. Origen. Y acá esto va a ser el final o el extremo. Pongámosle el extremo o final. No se me entiende nada la letra, menos mal que está grabado. Entonces, podríamos medir por los métodos que ya mostramos, ¿cierto? Esto sería el segmento recto, o sea, le podemos asignar el nombre R, ¿cierto? Pero le vamos a asignar un nombre, como tengo aquí en mi torpeo, vamos a poner A. Pero como es un vector, dijimos que tiene que tener una dirección, entonces la dirección la vamos a definir en función a un eje que podría ser X, Y, lo que sea, y vamos a dibujar un ángulo hacia allá. Entonces tengo la dirección definida desde el punto de vista del ángulo. Entonces para definitivamente tener la característica de vector, entonces, perdón, con el ángulo doy la dirección. Y con el largo del vector, vamos a llamar, no, llamémosle R como lo habíamos puesto antes. R, con el largo del vector R, tenemos entonces nuestra, eh, llamémosle magnitud. Después lo vamos a Profe, llamar también módulo. profe, Dime. ¿cómo le da la dirección al ángulo? Esa parte no la entendí bien. ¿Como si va hacia arriba o hacia abajo? ¿A qué se refiere? Eso, ya. Repito. Yo tengo que
tratar de darle una dirección a mi vector, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a medir yo dirección? Voy a elegir un eje, incluso podría ser la misma recta, pero por razones de que se entienda el monito, yo elijo otro eje, este eje punteado que yo puse aquí. Y desde aquí mido. Entonces digo, la apertura angular que hay desde donde yo estoy midiendo hacia mi recta, segmento recta, es de tanto ángulo. Eso le da la dirección al vector. Ahora lo que me falta dibujar acá, bueno, ahí está la dirección, está la magnitud. Pero como yo denoto que esa dirección y en qué dirección está apuntando el vector, es que tengo que dibujar acá una especie de flechita al final de mi segmento. Entonces el vector definitivamente es un segmento de recta con un origen y con un final que señalo con una flechita, y lo denoto por la letra R con una flechita arriba, que consta de una magnitud o módulo, que sería el largo del segmento recta, y la dirección viene dada por este ángulo a partir desde alguna dirección que yo esté midiendo, ¿sí? Siempre tiene que ser el observador que está midiendo hacia el vector. Claro, yo podría estar viviendo en el mismo vector, ya vamos a ver cómo escribimos eso, pero ahí la imagen quería un poco más complicada de explicar. Profe, ¿y si el vector, la flechita estuviera hacia el otro lado, cómo tendría que ir ubicado el ángulo? De la misma forma, mira, todo depende de, ese es mi eje donde yo estoy observando, y tú me dices, si yo tengo el vector en esta dirección, ¿cierto? ¿Cómo lo mido? Bueno, si yo estoy midiendo desde aquí hacia allá, lo mido así, ¿sí? Ok. Ahora, si yo estoy mirando de aquí hacia allá, lo mido hacia allá, pero eso ya es cuestión de cómo yo lo mida. Pero así, como para ir fijando ideal, lo hicimos como lo dibujé en grande. Claro, Mm, porque este eje yo lo podría prolongar hacia acá y podría haber medido de aquí hacia allá. Pero tenemos que elegir uno de esos, pero de todas formas la dirección la está dando el ángulo, desde mm, donde yo lo mida. Por ejemplo, veamos el mismo anterior, este que dibujamos aquí. eh, R. Y supongamos que yo estoy midiendo con un eje bien raro que sea, por ejemplo, puede ser aquí, este mismo. Estoy observando desde otro lado, pero denoto mi dirección con un ángulo. Podría medirlo desde acá hacia acá, con otro ángulo. ¿Sí? ok. La dirección está dada por el ángulo. Bien, entonces nuestro vector, les presento el amigo vector R, tiene la característica que tiene magnitud, que la escribimos como R, que es la notación para lo que vamos a ver después, que se escribe así, pero se usa generalmente el R, ¿no? Bueno, depende del autor. Eh, y la dirección, tiene magnitud y dirección, dada por el ángulo. ¿Sí? Algunos textos antes decían magnitud, dirección y sentido, pero es como redundar al decir sentido, porque como la dirección me la está dando el ángulo, está inmediatamente diciéndome hacia dónde está apuntando el vectorcito. Por ejemplo, para evitar ambigüedad, voy a dibujar el mismo vector. Entonces alguien me puede decir, bueno, pero es que lo del sentido también tiene sentido, entre comillas, porque yo puedo dibujar ese vector y lo dibujo hacia acá, ¿cierto? Y me estaría dando el sentido porque, etc. Pero bueno, resulta que yo definí un sistema de donde yo estoy observando. Entonces ese sistema o el vector yo lo puedo mover y estaría midiendo desde aquí hacia acá. Entonces es lo mismo, ¿sí? Es como si hubiésemos puesto... Voy a dibujarlo acá mejor. Mi eje desde donde voy a medir. Dibujé mi vector, di mi dirección, pero alguien me dice, no, pero el sentido lo dibujo para el otro lado. Bueno, sigo midiendo con un ángulo la dirección. Entonces lo del sentido es un poco redundante. Ok. Vector, magnitud y dirección. Y ya está, tenemos el curso listo. Esto es lo que tiene que saberse y no se tiene que olvidar por nada del mundo. O sea, si alguien me escribe mi vector R, malo. ¿Por qué? Porque el vector R tiene que tener la flechita arriba. Aquí no se puede olvidar la flechita. Si ustedes calculan sin la flechita o escriben esto,
no se lee como se tiene que leer. Y no, por lo tanto no se va a entender como se tendría que entender. Bien, vamos entonces ahora con más definiciones. Quedamos en que la magnitud le podíamos llamar también módulo, y se escribía así como la teníamos ahí, la dirección, bueno, por el ángulo. También hay otras formas de denotar el ángulo, que es, por ejemplo, esto, poner una D con el nombre del vectorcito, pero es mejor dejarlo como el ángulo porque si no se puede confundir después cuando hablemos de desplazamiento, distancia, etcétera, etcétera. Em, ya dijimos que los escalares entonces serían la otra cantidad, pero que solamente tienen magnitud. Dimos el ejemplo de la temperatura, pero puede ser el tiempo, la masa, etcétera, etcétera. Ahora, lo que es importante definir, por ejemplo, también todo gráficamente al principio. ¿Cuándo yo puedo saber que dos vectores son iguales? Entonces, dos vectores van a ser iguales si solo si tienen igual módulo y dirección, ¿cierto? Es decir, si yo quiero tener un vector A que sea igual a un vector B, la forma de comprobarlo es que tengan la misma magnitud, el mismo largo y el mismo angulito. Por lo tanto, en ese caso, A va a ser igual a B. Eso después también lo vamos a ver. Esto es todo gráfico. Cuando escribimos vectores y hacemos esas igualdades, tenemos que pensar en que yo estoy graficando el monito que hice acá. O sea, es una representación gráfica. Y después tenemos que hacerlo algebraico, así que también esto va a ser válido, pero lo vamos a ver desde el punto de vista de cómo ver algebraicamente la igualdad. Profe, ¿y Cuénteme. si tienen distintos sentidos o no se puede? Buena pregunta porque es exactamente lo que vamos a definir a continuación, ese tipo de cosas. Por ejemplo, el vector opuesto. Vamos a partir con el vector opuesto. El vector opuesto van a ser dos vectores que van a formar un ángulo de 180 grados entre ellos y van a estar unidos por su origen. Entonces, supongamos que tenemos el vector A y un vector B, que tienen igual, o sea, no tienen igual, uno tiene la dirección opuesta al otro, no necesariamente por ahora en la misma magnitud. Entonces, mira, una de las gracias que tienen los vectores es que yo los puedo mover en este plano. Si yo no cambio su magnitud y no cambio su dirección, yo los puedo mover y lo voy a mover acá. Bueno, aquí no se ve muy bien, pero yo moví este vector y a él no le pasó nada. Moví el origen donde está el origen y el final donde está el final y no modifiqué la dirección ni su magnitud. Eso en geometría se llama transporte paralelo. ¿Ok? Entonces al vector no le pasó nada. Y voy a trasladar el vector B, que lo voy a dejar con otro color, ahí. Vamos a suponer que no cambie nada. Medio difícil dibujarlo. Entonces, el ángulo que hay entre ellos dos es de 180. Ahora, claro, ese vector, o sea, perdón, ese ángulo lo puedo medir por arriba o lo puedo medir por abajo. O lo puedo medir desde B hacia A. Pero la idea es que entre ellos haya un ángulo de 180. Mejor escribámoslo así. Un ángulo alfa y un ángulo beta, de forma tal que alfa es igual a beta, o sea, 180 grados. Y eso es un vector opuesto. Ahora, ¿podrían ser los dos vectores de igual largo? Por supuesto, pero ahí tomaría otro nombre. Y como tengo pizarra infinito, me voy a ir a otra página. Ese se llama inverso aditivo de un vector. Y este, a diferencia del anterior, lo que tendríamos que cambiar es que nuestro vector A
tiene que ser del mismo largo que el vector B, ¿sí? De forma tal que si yo traslado A aquí y traslado B acá, tienen el mismo largo, pero uno es el inverso del otro. ¿Y cómo vamos a notar eso? Bueno, aquí solamente voy a dibujar este angulito de aquí y voy a decir que alfa vale 180. Entonces, para denotar que A es el mismo vector pero en dirección opuesta, simplemente lo anotamos como menos B. Y con esta condición. Entonces ahí yo tengo un inverso aditivo de un vector. ¿Para qué nos sirve esto? Nos va a servir para después fijar ideas acerca de la suma y la resta de vectores, ¿ya? Que es lo que viene a continuación. Esto es lo más importante o lo más básico, ¿cierto? En cuanto a definición de lo que es un vector y de cómo lo podemos tratar. Y ahora vienen las operaciones algebraicas. Las operaciones algebraicas que nosotros conocemos es la suma, la resta, la multiplicación y la definición. Bueno, la buena noticia es que en vectores no está definida la división, así que nos ahorramos una operación. La mala noticia es que la multiplicación en vectores hay tres formas de multiplicar. Entonces agregamos, a pesar de que no evitamos una operación, estamos agregando dos más para una misma cosa que es la multiplicación. Entonces tenemos que ir con calma. Para eso vamos a dar 10 minutitos de recreo ahora para que se refresquen y también repasen un poco lo que ya hemos conversado. Eh, y así vamos con calma. Llegaron 26. Faltan, voy a echar una revisada yo mientras tanto y ahí les cuento la vuelta. Así que nos vemos en 10 minutitos, chicos. Son 12:20, a las 12:30 nos vemos.
Ya, chiquillos. Se me quedó grabando esta cosa, pero no importa. ¿Están ahí? ¿Están por ahí? ¿Están por ahí? ¿Están volviendo? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Me Sí, piden profe. sí, dime. No, nada. Ah, ya. Me piden por el chat que explique de nuevo lo del vector opuesto. Vamos allá. El vector opuesto es un vectorcito que no tiene la misma magnitud que el vector que acabo de dibujar, pero sí está en la misma línea del eje en el que se vive, o que yo pueda definir un eje, y tiene la gracia de que tiene la dirección opuesta al vector, mejor con otro color, al vector A, y que no necesariamente tiene la misma magnitud que el vector A. O sea, es decir, tienen diferente magnitud y están separados por un ángulo que es de ciento... Disculpen que está en clase, son un poco revoltosos, no son como ustedes, eh, tranquilos. Y 180 grados entre ellos. Ahora, cuando ese vector opuesto tiene la misma magnitud que el vector A, pero también está separado por 180, se convierte en un vector, en el vector inverso aditivo del vector A. Entonces esa es como la diferencia y eso es lo que significa, o sea, un vector opuesto e inmediatamente un vector en la dirección contraria del que yo estoy hablando. Y no necesariamente tiene la misma magnitud. Si la tiene, es un vector opuesto y además es el inverso aditivo del vector original. Por ahí sí, mejor. Sí, profe, ahí se entendió mucho mejor. Gracias. Perfecto. Bien, entonces ahora voy a sacar esto de aquí mejor. Y vamos a continuar entonces con, dijimos, operaciones. No tenemos división, pero sí vamos a tener tres formas de multiplicar en vectores. Y vamos a partir por la suma. Para sumar, tenemos dos métodos. Uno que se llama del paralelogramo y el otro método se llama el del polígono. Vamos a partir, bueno, con cualquiera de los dos. Partamos con el del polígono, que es el que me gusta más. De ahí voy a decir por qué. El polígono. Entonces yo voy a dibujar un vector A, un vector B. ¿A dónde va vector B? Uf. Vector B y un vector C. Siempre los dibujo igual porque son con los más fáciles de trabajar. O por lo menos visualmente y para poder dibujarlo. Entonces yo quiero sumar dos vectores. Quiero sumar el vector A con el vector B. Entonces si yo sumo dos vectores, tengo que tener como resultado un vector, porque estoy partiendo de dos vectores. Ahora esto no es regla general, lo vamos a ver para la multiplicación. Pero si yo sumo, mi resultado tiene que ser otro vector. Le vamos a llamar un vector D. Entonces, ¿cómo vamos a sumar? Vamos a tomar el vector A, que lo voy a trasladar acá con eso que les dije yo, que se llama transporte paralelo. Lo tengo que sumar al vector B, y sumar significa, para el método que llamamos del polígono, suma significa poner al final del vector A el origen del vector B. O sea, trasladamos ahí el vector B. Sumamos vector B. El igual va a significar que tengo que trazar un vector desde el origen de A hasta el final del vector B. Ahí no me quedó muy a escala, pero se entiende la idea, ¿cierto? Entonces ese sería el vector D. O sea, eso es A más B. Y ya sabemos sumar vectores. Supongamos que queremos sumar ahora
A más B más C. ¿Qué me tiene que dar? Me tiene que dar un vector que vamos a llamar F. Entonces, de nuevo, traslado el vector A esta posición. Ahí más o menos al ojo, me tienen que creer que no le cambió dirección ni magnitud. Si le tengo que sumar el vector B, tengo que poner al final del A el origen de B y dibujo el B. Tengo que sumar C, tengo que poner al final de B el origen de C. Igual A, tengo que poner el origen en A y el final en C, que es el último vector que sumé. ¿Sí? Y así podría sumar un montón de vectores más. Ese es el método del polígono. ¿Qué tenía que más decir? No, nada más de ahí. Ya. No, las propiedades las vemos de ahí. O las anotamos. Sí, de ahí la vemos. Es el método del polígono. ¿Dudas? ¿Consultas acerca de este método? Profe, ¿eso se puede hacer solamente cuando los vectores van en el mismo sentido? No, no, fíjate que agreguemos aquí, por ejemplo, voy a dibujar un vector. Siempre trato de hacer líneas rectas, horizontales, nunca me resultan. Bueno, ahí me quedo parecido al B. Vamos a hacer otro que no sea parecido al B. Vamos a hacerlo ahí más cortito. Vamos a poner vector H. Entonces, supongamos que queremos sumar A con H. Eso me tiene que dar un vector G. Se traslado A, tengo mi A. ¿Y qué me dice? Tengo que sumar. Tengo que poner en el final de A el origen del H. Ahí tengo H. Por lo tanto, el igual me dice tiene que sumar. Tengo que poner el origen de A y terminar al final de H. Perdón. Ahí está G. Ese sería A más H. ¿Sí? Ya, profe. Entonces es como una regla de ir poniendo a la colita el vector que viene, a la colita del vector que viene. ¿Sí? Sin cambiar, por supuesto, ni magnitud ni dirección del vector que estoy trasladando, porque en general uno los va a tener en el espacio y tiene que llevarlo a un punto para poder sumar, restar, hacer lo que estamos haciendo, por ejemplo. Pero si le cambiamos la dirección cuando lo estamos moviendo, ya no nos va a resultar. Entonces ese es el método del polígono. El método del paralelogramo ahora. De nuevo, la desventaja que tiene ya la vamos a ver. Bueno, vamos a dibujar el vector A y el vector B que habíamos dibujado antes, más o menos. Entonces, ¿qué me dice el método del paralelogramo? Me dice, traslade el vector. Bueno, aquí una de las cosas que se me olvidó decir, que quizás la vamos a denotar de ahí, pero la suma de vectores conmutativa es lo mismo sumar A más B que B más A. Entonces yo voy a trasladar en este caso el vector B, es una línea recta por si acaso. Y luego voy a trasladar al origen de B el vector A. ¿Ya? Listo. Y ahora viene el proceso. Puse el vector A, puse el vector B. Ahora entonces me dice que le sume a A. Bueno, hagámoslo en orden mejor como lo tengo ahí. Creo que, bueno, aunque es conmutativo, da lo mismo. Pero quizás para imagen resulta mejor así. Entonces dice, tome el vector B y trasládelo paralelamente hasta el final de A, sin moverlo. Nótese que esto es diferente de lo anterior, pero es parecido porque al final tengo a la colita de A, tengo mi vector B. Pero ahora lo que hice fue trasladarlo, ¿cierto?, paralelamente a lo largo del vector A. Y luego tome el vector A y trasládelo paralelamente a lo largo del vector B hasta el otro extremo, hasta su extremo, o sea, hasta aquí. Entonces, como hubiésemos sumado B con A por el método del polígono anterior, y por arriba sería A más B.
Entonces el vector resultante va a estar en el origen conjunto de A con B hasta el final de A con B de nuevo. Entonces ese sería el vector C. ¿Ya? Lo malo de este método, que si yo tengo un vector, otro vector, D, como en el caso anterior, no los puedo sumar los tres al tiro, tengo que ir sumando de a dos. Aquí ya sumamos B con A. Por ejemplo, si yo quisiera sumar A más B más C, no, más D, esto tiene que ser un vector F. Pero A más B, o sea, B más A, ya lo hice, me dio C. Entonces a ese ahora yo le tengo que sumar el D, o sea, ahora yo tengo que llevar el D acá y de nuevo hacer lo mismo, trasladar el C hasta acá y el vector D que puse acá lo traslado hasta acá y finalmente la suma va a ser el vector F desde el origen de los dos hasta el final de los dos. Me falta dibujarlo. Aquí es un poco feo, pero creo que se entiende la idea. Entonces esa es la única desventaja que tiene el método del paralelogramo. Hay que ir sumando de a dos, de a dos, de a dos. En cambio en el otro, pum, 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 pum. Lo que sirve aquí con el método del paralelogramo es que voy a borrar este de aquí y eso. Es que si ustedes se dan cuenta, me sirve para comprobar que podemos obtener la propiedad conmutativa al mirar esto, porque como les digo, si yo sumo A más B, o sea, voy sumando A más B, ¿cierto? Me da el vector C. Y si sumo A con B, o sea, perdón, B con A, también me da el vector C. O sea, A más B es lo mismo que B más A. Y lo hicimos una propiedad súper complicada, súper cotutuda matemáticamente conmuta, es conmutativa. Y lo hicimos gráficamente. ¿Ya? Entonces vamos a anotar en la siguiente página las dos propiedades bueno, la primera la vamos a usar harto, pero la segunda podríamos usarla en alguna eventualidad. Conmutativo dijimos, conmuta. Entonces A más B igual B más A. Lo comprobamos con el método del paralelogramo. Ahora vamos a tratar de comprobar o de dibujar la propiedad que vamos a escribir y después dibujamos asociativa. Es decir, A más B más C tiene que ser igual a A más B más C. También es complicado comprobarlo, pero con gráficamente van a ver, voy a tratar de hacerlo que se pueda visualizar. Entonces, para no equivocarme, voy a tomar mi torpeito que lo tengo bien dibujado, pero que lo puedo reproducir bien. Tengo un vector A, un vector B y un vector C. Más o menos. Entonces, voy a hacer un enredo aquí. Primero voy a hacer como que los sumo los tres junto al tiro, ¿no? Sin paréntesis. Sería el A, ¿cierto? El B. Ahí no me quedó igual. Un poquito más allá. Ahí. Y este nuevamente un poquito ahí. Sí. ¿Ya? No, tampoco me quedó igual. Más o menos ahí. Bueno, pero se entiende la idea. Entonces, si yo sumo por el método del polígono que teníamos antes, directamente sería pum. Para no poner tantas letras ahí, ese pum es A más B más C, sin paréntesis. Directo. Pero ahora, ¿qué me dice la propiedad asociativa? Que la voy a encerrar en verde y la vamos a dibujar en verde. Dice, sume primero A con B, o sea, A con B.
y sume, o sea, me va a dar como resultado A más B. Y después súmele C. Le agregamos el C, ¿cierto? No lo voy a dibujar de nuevo ahí, o si lo voy a repasar ahí con azul de nuevo. Tengo C, le sumamos C, y finalmente hacemos la suma completa de A más B, que sería de nuevo este vector en rojo. O sea, eso. O sea, comprobamos que este lado es lo mismo que ese que está ahí. Ahora vamos por la igualdad. Me dice, tome el vector A. Bueno, ahí está, ¿cierto? A. Y súmele B más C. Esa operación no está hecha. Entonces vamos con, tengo que sumar B más C primero. O sea, va a dar el vector este que está aquí, que sería la suma de B más C. Y ahora sume A con eso que sumó recién. De nuevo, el vector rojo. Así que comprobamos que esto también es lo mismo. Por lo tanto, se cumple la propiedad asociativa. ¿Ya? Entonces, como si yo tomase de nuevo lo mismo que hicimos hace un ratito. Sumo primero por arriba. Sería A más B más C, ¿cierto? Es igual a, sumo por abajo, A más B más C. Obviamente ese vector A más B más C que está en rojo es un vector que lo podemos llamar con otro nombre, pero la idea era mostrar acá la propiedad asociativa por medio de la gráfica de vectores. Bueno, algebraicamente va a salir más largo, pero aquí visualmente sale con este dibujo que espero que se haya entendido un poquito. Así que pregunto si se entendió o no, para poder comprobar esa propiedad. ¿Se siguió la idea? Sí, profe, sí se Perfecto. entendió. Sí, Ya, profe. entonces sabemos sumar por dos métodos. Ahí yo les dejo la libertad a ustedes que elijan el método. A veces va a ser conveniente trabajar con uno y otras con otro. Pero la idea es que ojalá se aprendiesen los dos y después, bueno, toman su favorito. Ya, pues, sabemos sumar. ¿Qué otra operación viene después de la suma? Naturalmente, restar. Ahora, ¿cómo se restan vectores? Con todo lo que hemos hecho, no debería ser más complicado de lo que ya hemos hecho. ¿Cómo vamos a ver la resta? La resta en realidad la vamos a ver como una suma. Entonces, nos piden calcular que sumemos, o sea, perdón, que restemos A menos B. ¿Cuánto va a ser eso? Bueno, obviamente va a ser un vector C, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a ver, o qué es lo que sabemos hacer? Nosotros en realidad sabemos sumar. Entonces yo podría escribir esto como A más menos B. Ok, perfecto. Y eso sí lo sé hacer gráficamente. Es decir, tengo el vector A y tengo, por ejemplo, el vector B. Entonces, ¿qué me dice la operación? Me dice, tome A, bueno, tomamos A, lo trasladamos acá, súmele, ¿cierto? O sea, tengo que poner al final de A el vector menos B, pero aquí tengo dibujado B. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos el inverso aditivo, dibujamos el vector menos B. ¿Sí? Y ese es el que utilizamos y lo trasladamos acá. Menos B. Y sumamos con el igual, ¿cierto? Que me dice que parta desde el origen de A y termine al final del vector B sumado. O sea, ese va a ser C. O sea, C es A más menos B, o que es lo mismo que nos estaban pidiendo originalmente, que lo escribimos compactamente así. Entonces, restar no es otra cosa que sumar, solamente teniendo en cuenta que cuando yo resto, tengo que tomar en cuenta si yo escribí esto así y después así, tomar entonces el vector, el inverso aditivo del vector que estoy sumando o restando. ¿Ya? ¿Quedamos ok con eso? ¿Se entiende también? Esto es, pongamos acá, resto de vectores. Me queda un poco desordenado, pero el entusiasmo y por la hora me apuro un poco. Sí se entendió, profe.
¿Estamos bien entonces? Ya sabemos qué es lo que es un vector, sabemos sumar, sabemos restar, sabemos qué es lo que es un vector opuesto, qué es lo que es un vector inverso aditivo eh, para los vectores. Y nos queda un pequeño detalle. Hay siempre un número que es conflictivo y aquí también es conflictivo, pero lo tenemos que escribir en forma vectorial, que es el 0. ¿Sí? El 0 siempre trae problemas. O sea, es maravilloso el 0, pero también trae problemas. Vamos a definir el vector nulo o vector 0. Llamémoslo vector nulo mejor porque así aparece prácticamente en todos los libros. ¿Qué diablo es el vector nulo? El vector nulo es el que resulta de la resta de un vector consigo mismo. Y para eso necesitamos entonces ocupar la definición que dimos de el vector opuesto, pero en este caso cuando las magnitudes son iguales, es decir, el inverso aditivo. Y por eso es su nombre. Entonces tenemos un vector A y se lo vamos a sumar al inverso aditivo, o sea, dirección contraria igual magnitud, por lo tanto ese es menos A. Entonces, si sumamos A más menos A, o sea, eso es A menos A, ¿qué creen que resultado va a dar allá? Se va a anular. Se va a anular, va a ser 0, pero no es una anulación cualquiera, no es un 0 cualquiera, es un vector nulo. Entonces un 0, después lo vamos a escribir algebraicamente, pero por ahora es un 0 vector. O sea, escribo el 0 con un vectorcito arriba. Las gracias y las desgracias de este vector. Nosotros definimos los vectores como que tienen dirección y que tienen magnitud. Pero este vector nulo tiene la gracia de que no es orientado, pero sigue siendo un vector, y que tiene magnitud 0. Entonces bien especial. Vector nulo, se los presento. Vector nulo le presento a los alumnos y alumnas. Bien, hasta ahí sumas, restas y etcétera, etcétera. Ahora nos vamos a pasar a... vamos a adelantar solamente porque es la parte que es más fácil de comprender de la multiplicación de vectores. La otra también no es muy difícil, pero toma un poquito más de tiempo explayarme y queda poco tiempo. Entonces vamos a definir, nosotros dijimos que, o yo les contaba que habían 3 tipos de multiplicación en vectores. Entonces a saber la multiplicación es un tipo de multiplicación en la multiplicación de un vector por un escalar. O sea, una cosa del estilo P, donde P es un escalar, un número, y por un vector. O sea, va a dar otro vector. O sea, si yo multiplico un escalar por un vector, me da un vector. Yo creo que con esto vamos a terminar hoy día. El segundo tipo de multiplicación de vector es la multiplicación de un vector por otro vector y que da como resultado un escalar. Entonces aquí ya tenemos el primer problema, porque yo le había dicho, bueno, si yo sumo peras con pera me tiene que dar otra pera, y aquí estoy sumando, multiplicando pera con pera y me está diciendo que es una manzana. Bueno, son las propiedades, son la definición de vectores, de multiplicación de vectores. En este caso, si yo tengo dos vectores, los voy a multiplicar con el producto que vamos a llamar producto punto o producto vectorial escalar, y se dibuja para distinguirlo de la multiplicación del puntito que hacemos en general con un punto más gordo. Entonces, si yo multiplico así, vamos a definir eso también tranquilamente, me da un escalar, o sea, un numerito. Y el tercer tipo de multiplicación, ¿cierto? Es la multiplicación de un vector por otro vector. O sea, igual que el punto 2, pero como resultado, adivinen qué. Resultado, un vector.
Eso se llama producto cruz o producto vectorial. Y que resulta de la multiplicación vectorial que se denota como una x por b igual otro vector. Ahí están los tres tipos de multiplicación. Así que como la multiplicación más fácil de llevar a cabo rápidamente es la primera, es la que vamos a describir inmediatamente. Y con eso terminamos hoy día. Entonces, caso 1, la multiplicación de un vector por un escalar. Entonces vamos a decir que si P es un escalar que pertenece a los reales y A es un vector con sus componentes también en los reales, tenemos que el producto entre P con A es un vector B. Y la particularidad es que tiene la misma orientación que A. O sea, lo que hace el vector... aquí, bueno, ojo con lo que digo de orientación porque se puede entender la misma dirección. Aquí quizás, entre comillas, es importante esto, si, digámosle sentido, pues si apunto hacia la derecha o apunto a la izquierda, ya lo vamos a ver. Que A o yace en el mismo, en la misma dirección, eso, y puede ser en la misma dirección o opuesta. Entonces, hagamos un ejemplo. Por ejemplo, si P es 2 y tengo mi vector A, que es este que está aquí, entonces si multiplicamos 2 por A, lo que va a suceder es que tengo que tomar A y le agrego otro A. Yo estoy multiplicando A por A. Me da un vector final que es el doble del primero, vector B. Si P es igual a un medio, entonces si yo tengo mi vector A y hago la operación un medio por A, entonces voy a tener la mitad del vector A. Y a ese le voy a llamar, obviamente le tengo que poner otro nombre. Y ahí si se fijan tiene la misma orientación, ¿sí? Podríamos decir el mismo sentido, la misma dirección. Pero por ejemplo si yo tengo que P vale menos un medio, entonces queda lo mismo, pero el vectorcito queda como menos b si ustedes quieren. Entonces ahí estoy en la misma orientación o en el mismo eje, pero en la dirección contraria. O sea, sería como un vector opuesto. Y también hay propiedades para esto que son sencillas, que tienen que ver con que yo multiplique por algún par de escalares, o sea, P y Q aquí son escalares, que pertenecen a los reales, entonces tenemos las propiedades siguientes. Por ejemplo, Q por P por A, ¿cómo se ocupará eso? Entonces lo mismo que multiplicar P por Q y por A, o simplemente multiplicar Q por P y por A. ¿Lo mismo? Sí, es lo mismo. ¿Qué pasa si tengo un P más un Q y lo multiplico por un A? Vector. A es una especie de distribución para los escalares con el vector. ¿Y qué pasa si tengo un escalar multiplicado con la suma de dos vectores? También me funciona una especie de distribución donde multiplico el escalar por cada uno de los vectores. No es necesario demostrarlo, sino que saber que el escalar lo puedo ir distribuyendo o multiplicando y no va a pasar nada. O sea, lo único que va a hacer o va a aumentar mi vector o lo va a achicar y a lo más cambiarle la dirección. Ya, chiquillos, vamos a quedar hasta aquí porque ya después tengo que, o sea, podríamos seguir, pero la idea es que vayamos con calmita. Entonces vamos a dejar la grabación.